feliz sábado y un feliz sábado y buen día para todos ustedes, todos. Igualmente. Y les invito para empezar con una oración. Para quien puede, nos pone de rodillas. Nuestro Dios celestial, te damos las gracias por el día de sábado, por este tiempo sagrado que tenemos para aprovechar tu bendición que tú nos has prometido. Te agradecemos que hay tiempo para aprender, para desconstruir cosas que hemos aprendido en el pasado. Y te pido que nos ayudes con el entendimiento y te pido también que estés conmigo, apoyando durante la presentación. Esto ahora en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Algunas pocas informaciones al comienzo. Les voy a pedir para dejar los micrófonos desactivados. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, hay una opción en el Zoom, ahí donde está la lista de los contactos de los participantes. Ustedes pueden levantar la mano, ¿ya? Y yo probablemente lo voy a ver acá, esto. Y si es que no me doy cuenta, por favor, que activen sus micrófonos y piden licencia para hacer su comentario. Entonces, sin más nada, vamos a entrar directamente al asunto. Ustedes ven acá perdón, déjenme ver si está todo bien acá. Ustedes ven el tema, el título del estudio que he puesto, que es perdón, solo déjenme encontrar aquí la opción de... Ya. Ok, yo me imagino que están viendo una pantalla que estoy compartiendo acá y tal vez mi video también. Y el tema que he puesto, lo he puesto acá, el síndrome premenstrual. Existe después de todo, ¿ya? Como pregunta. Y tal vez antes de entrar al asunto, necesito explicar algunas cosas o tal vez preguntarles algunas cosas. Lo que ocurre es que al preparar el tema, el asunto, yo me di cuenta que tal vez sería un poco complicado explicarles el asunto por no ser una realidad igual en todos los países que tenemos acá representados. Digo esto, y esto vamos a ver durante el estudio, que de hecho esta síndrome premenstrual es presente, es percibida de manera distinta en diferentes culturas. Y como ustedes tal vez saben, yo vivo en Brasil y les cuento que acá el nombre, digamos, esa síndrome, el nombre que se da a esa síndrome, que acá se llama TPM, es algo muy presente. Es algo que hace parte, de hecho, hace parte del vocabulario, de la cultura. Es como todos saben de qué se trata cuando se usa esta expresión. Y así tal vez necesito preguntarles
si, cómo es en sus países, sus lugares de donde me están acompañando acá. No pido para que me expliquen de una manera muy extensa lo que entienden sobre de qué se trata o qué experiencia ustedes tienen en esta fase específica. Solo pregunto si el asunto o digamos la sigla o el nombre síndrome premenstrual es conocido, si esto es algo que se escucha o no. Por favor, tenemos acá como 17 personas presentes. Si alguien quiere manifestarse, mujeres o hombres, eso me va a ayudar un poco para entender cuánto tendré que explicar. Adelante, ¿alguien En, tiene la mano arriba? Edurne, dice aquí, Edurne con una mano levantada, por favor. sí, solamente que sí, se conoce y se conoce el tema acá en Argentina y he conocido gente que hace tratamientos para eso. ¿Y cómo se conoce? ¿Es con el nombre TPM o SDM o se dice síndrome premenstrual? Así, más específico. ¿Cómo se Bueno, refiere a eso? por lo menos lo que yo conozco es síndrome premenstrual. No sé si tengo tanto conocimiento tampoco, pero bueno, ese es mi O, aporte. o sea, pregunto es como si estamos, no sé, se observa que una mujer está con su comportamiento alterado, se dice, mira, supuestamente está de TPM, ¿es algo así como se expresa o cómo se usa eso? Y hasta se usa medio como despectivo. Sí. Estás en tus días. Ah, ok. Eh, y después a nivel médico también, como síndrome premenstrual. Ujú. Muy bien, eso me ayuda bastante porque por lo menos se hace una distinción de la área médica y se usa una expresión más general cuando se dice estás en tus días, ¿no? Hay más personas acá. Los Corbacho, por favor. En una forma muy machista de decirnos, generalmente cuando en una discusión o con una conversación que uno está alterado, generalmente te dicen, ¿estás ovárica o estás histérica? Debes de estar en tus días o con la regla o con la menstruación. Ok, Pero tengo entendido que el síndrome no existe, es un trastorno. ya, todavía vamos a hablar sobre eso y si es realmente un trastorno, ¿ya? Y también, tal vez para aclarar, yo me refiero a la fase antes de la menstruación, ¿ya? No al momento de la menstruación. Pero más personas acá, ¿había alguien? Raquel, yo creo. Bueno, era más que todo porque es que yo no conozco esto y me interesaba saber porque me parecía que es usada o se usa como manera de excusa para decir que las mujeres son o están así como histéricas o, como lo digo, así como que están irritables y la verdad es que no sé si existe o no y por eso, bueno, el tema, por eso bajé la mano porque pensaba que tal vez no era una pregunta, pero es que no conozco el tema para nada. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que está bien para mí, ya yo tengo una idea. Hay un Por tema, hay una algunas... respuesta, Sí, por disculpa, favor. escrita. Yesenia de Ya, Colombia gracias. dice, acá se lo conoce igual como síndrome premenstrual en Colombia. Perfecto, muchas gracias, hermano. Acá, realmente, o sea,
lo que es que ya estamos aquí en medio de una discusión y tal vez no todavía ni siquiera he empezado el tema, ni siquiera les expliqué bien de qué estamos hablando. Pero ahora vamos a entrar a eso. ¿Por qué hago tanta pregunta? Es como yo les expliqué en el comienzo, es que acá en mi país, en Brasil, esta expresión se conoce como una sigla, TPM, ¿ya? Ella hace parte del vocabulario de todas las personas, ¿ya? O sea, no se refiere a la mujer como estás probablemente en tus días o estás histérica, algo así, sino si uno dice que probablemente está con TPM, todos saben de qué se trata. ¿Ok? Y lo que vamos a hablar es que realmente existe esto o se está correcto tal afirmación. Entiendo que en cada país tiene sus variaciones y no parece ser la realidad en sus países que se utiliza esa expresión tal como se usa acá en Brasil, pero yo creo que del mismo modo será interesante hablar sobre eso, porque el idioma cambia, ¿ya? Costumbres y tendencias entran a veces de otras culturas y quién sabe, en algunos países eso también ustedes se ven confrontados con eso. ¿Ya? O sea, yo creo que va a ser provechoso de cualquier manera. Ahora sí, entrando al tema. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar sobre eso? Yo pienso que en algún, no sé si cuántos de ustedes están acompañando las presentaciones del anciano Parminder sobre relacionamiento, etc. Y a veces él ofrece para que la persona pueda enviar sus preguntas, ¿no es cierto? Y yo en un momento yo envié mi pregunta y era justamente sobre esa cuestión de la síndrome premenstrual. Me interesaba saber cómo era esto, cómo pensamos sobre esto. ¿Será que realmente las mujeres tienen como una licencia, una excusa durante cierto tiempo del mes? Porque aparentemente están víctimas de las fluctuaciones hormonales, ¿ya? Y yo quería entender mejor cómo era esto y con el concepto que yo tenía, ¿no es cierto? Ahí no he tenido una respuesta directa. No entró a esa pregunta en ninguna de los estudios, yo creo, por lo menos no me he dado cuenta, pero en un momento tal vez ustedes han visto, el anciano para mí indicó un libro, ¿ya? Y su comentario era más o menos así, dijo que raramente o nunca he indicado ningún libro. La gente piensa que cuando yo estoy citando un libro que ya hay que ir y comprar el libro solo porque yo lo estoy usando. Pero no es así, pero sí un libro les quiero indicar. Me parece importantísimo que cada miembro del movimiento lea este libro. ¿Alguien sabe a qué libro me refiero? O tal vez han leído el libro, el chat o Los hombres son de Marte. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Eso es el libro que él destacó que no deberíamos leer, yo creo. O por lo menos es como un mal ejemplo. De hecho, yo me imagino que mucha gente ha leído ese libro. Yo lo leí y puso un fundamento en nuestras
nuestros conceptos o nuestras ideas sobre los géneros que hoy estamos tratando de desconstruir. ¿Ya? No recuerdo el título, pero yo sé que es de Gina Rippon el que él recomendó. Sí, Edith también escribió en el chat. Gina Rippon. El título es El género y nuestros cerebros. Y si usted todavía no ha leído el libro, por favor, háganlo. Está disponible en digital, en audio. No sé si está en español en audio, pero hay el libro disponible. Y vale la pena, ¿ya? Me imagino que muchas de las preguntas que tal vez yo no voy a conseguir responder acá en el estudio, ustedes van a encontrar sus respuestas en el libro. Muy bien. O sea, esto era el motivo por que yo escogí hablar sobre el asunto. Ahora sí, entrando al asunto, es que ¿a dónde quiero llegar con el estudio? ¿No es cierto? Al comienzo deberíamos decir para dónde vamos con el estudio, después explicamos el asunto y luego otra vez repetimos lo que hemos explicado. Lo que quiero explicar es que sí, el síndrome premenstrual, hay un término más específico que vamos a mencionar, él existe, pero es muy probable que ninguno de ustedes lo haya experimentado. ¿Ya? Y espero que me den la oportunidad de explicarme bien, ¿ya? Porque de ninguna manera estoy diciendo que mujeres no pasan por ciertos sensaciones, emociones y alteraciones incómodas antes de la menstruación. Esto está fuera de discusión. Sabemos que esto es el caso con muchas mujeres, pero queremos hablar sobre algo que ha ocurrido en algunas culturas, que es dar una etiqueta, etiquetar esta fase, este momento. Y ahí está el problema que quiero aclarar con ustedes. Avanzando acá, hay algunas siglas, ¿no? Acá es conocido como tensión premenstrual o síndrome premenstrual, y como fue mencionado también, conocido como trastorno disfórico premenstrual. Y vamos a hablar más sobre eso también. Ok. Solo un instante, déjeme abrir aquí algo. Ok. Si ustedes buscan en la internet y ponen ahí la sigla STM o algo así, seguramente van a encontrar algo así. Acá está en inglés, ¿no? Allá se conoce como PMS. Y esa es la idea, la imagen que mucha gente tiene, ¿no? Que hay alteraciones en el humor, hay malestar, hay dolores, la piel, hay alteraciones y así. Esa es digamos, la idea que uno tiene cuando se refiere a este periodo específico. ¿Ya? Y vamos a hablar un poco sobre cómo todo eso empezó. Y tal vez antes de todo, lo que a dónde quiero llegar con ese estudio es demostrar y probar que la ciencia en realidad nos comprueba, nos muestra que ese concepto es muy equivocado, ¿ya? Que
no es correcto hacer uso del termo síndrome premenstrual o trastorno disfórico premenstrual, por lo menos no de la manera como se hace. Y yo voy a tratar de explicar eso. O sea, hay una idea, hay digamos, un consenso, ¿no?, generalizado que las fluctuaciones de las hormonas reproductivas provocan emociones extremas, ¿ya? Y que la gran mayoría de las mujeres se ven afectadas por ellas. Pero nosotros veremos que la evidencia científica indica que ninguna de esas suposiciones es cierta, ¿ya? Pero esa idea, como ya lo mencioné algunas veces, está firmemente arraigada en algunas culturas. Y yo me di cuenta esos días cuando yo hablé con mi cuñada en Alemania. Yo la pregunté porque yo pensaba, ¿será que me falla la memoria? Porque yo viví un buen tiempo en Alemania y yo pensaba, no me recuerdo de esa expresión, de la manera como se utiliza acá, por ejemplo, en Brasil. ¿Será que no me di cuenta o era muy machista y no estaba interesado por lo que pasaba con las mujeres? Y en realidad lo que ella me confirmó es que tampoco hace parte del vocabulario esta expresión, pero sí se reconoce que las mujeres pasen por ciertos cambios antes de la menstruación, ¿ya? O sea, es algo muy cultural de cómo se refiere a ese momento. Vamos a hablar un poco sobre los orígenes. Al comienzo tendremos algunos textos un poco largos y después voy a reducir, porque yo sé que se pone muy aburrido si hay textos largos ahí en la pantalla, ¿ya? Pero dice así: en 1931, un ginecólogo llamado Robert Frank otorgó credibilidad científica a esta idea al sugerir que existía un vínculo entre las hormonas recién descubiertas y los casos de tensión premenstrual, TPM, en sus pacientes que exhibían actuaciones estúpidas y insensatas justo antes de la menstruación. Así nació el hoy tristemente famoso síndrome premenstrual, SPM. Luego tenemos acá una doctora, Katarina Dalton. Es una endocrinóloga británica que en los años 60 y 70 ella realmente dio yo me voy a referir a la síndrome como SPM, ya de aquí en adelante, que dio a la SPM la identidad de un síndrome médico, ¿ya? Y lo que ella hizo era, ella agrupó muchos síntomas físicos, ¿ya?, y comportamientos asociados, y ella lo asoció a esta fase premenstrual, ¿ya? Y ella, en su tiempo, digamos, logró demostrar esta conexión biológica del desequilibrio hormonal. Y así ocurrió que el síndrome premenstrual, ¿no?, se había convertido en un fenómeno ampliamente aceptado en las culturas occidentales, ¿ya?, en las que los días previos a la aparición de la menstruación se asocian supuestamente con drásticos arrebatos de mal humor, bajo rendimiento escolar o laboral, disminución general de la competencia cognitiva y aumento de la siniestralidad. ¿Ok? Ahí citando.
Y si ustedes buscan, ¿ya? Por la internet o libros, artículos, ¿no? Revistas, ustedes verán que esta idea está cada vez más presente, está muy... se usa, yo voy a llamar eso un pseudo, un raciocinio pseudocientífico, ¿no? Es como algo que se toma como ya comprobado, ya que la gran mayoría de las mujeres sufren por esta síndrome. Y voy a compartir aquí, ¿qué más? Sí, y uno de los problemas que yo quiero mencionar es el peligro de dar una etiqueta, ¿ya? Etiquetar a las mujeres o tildar a las mujeres con esta tal síndrome, ¿ya? Tiene su impacto en la vida real. Acá una cita, perdón, antes de la cita aquí un otro facto que dice que curiosamente los estudios de la Organización Mundial de Salud indican que existen variaciones culturales de los tipos de quejas asociados a la fase premenstrual, ¿ya? Y eso va a ser algo que vamos a observar durante el estudio. Hay algunas cosas que no están muy, no parecen lógicas, ¿ya? Porque acá indica que hay variaciones culturales, ¿no? De los tipos de quejas. ¿Cómo puede ser eso? ¿No? Porque los cuerpos de las mujeres no varían tanto de un país al otro, ¿no? Y los cambios emocionales mencionados se encuentran casi exclusivamente en Europa Occidental, Australia y Norteamérica, mientras que las mujeres de las culturas orientales como China suelen notar más síntomas físicos como la retención de líquidos, pero rara vez hablan de problemas emocionales, ¿ya? Y aquí ya estamos encontrando primeros indicios sobre la problemática de esta etiqueta, de esa síndrome. Más informaciones acá. En 1970, el doctor Edgar Berman, miembro del Comité de Prioridades Nacionales del Partido Demócrata, declaró que las mujeres no eran aptas para ocupar puestos de liderazgo por sus furiosos desequilibrios hormonales. De acuerdo con su razonamiento, las únicas de las que se podía esperar que no fueran irracionales varios días al mes eran las premenárquicas y las posmenopáusicas. Imaginemos, dijo, a una mujer presidenta de un banco concediendo préstamos en ese periodo concreto. O peor aún, a una mujer menopáusica en la Casa Blanca, teniendo que enfrentarse con la bahía de los cochinos, el botón rojo y los sofocos. A las mujeres se les impidió entrar inicialmente en el programa espacial, porque había la sensación de que sería desaconsejable tener unas personas psicofisiológicamente tan temperamentales a bordo de una nave espacial. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todos me acompañan? Voy a seguir entonces con algunas citas para que ustedes entiendan que se formó una opinión en la media, en las revistas, etcétera, que forma algo como una convicción, como algo, como factos, algo que vamos a hablar sobre eso, si realmente son factos o no. Acá algunas citas cortas, ¿ya?
en un artículo de la revista Redbook titulado Usted libre de SPM. Se explicaba a los lectores que entre 80 y el 90% de las mujeres sufren el síndrome premenstrual. ¿Ok? Fíjense en los números, ¿ya? Aquí se dice entonces entre 80 y 90% de las mujeres sufren del síndrome premenstrual. Próxima. La revista LA Muscle advirtió a sus lectores que entre 40 y 50% de las mujeres padecen el síndrome premenstrual, que desempeña un papel importante en la salud mental y física de las mujeres. Acá entonces 40 y 50. Algunos años atrás, escribieron en el Wall Street Journal, publicó un artículo sobre el calcio, ¿ya? Como tratamiento del síndrome premenstrual, en el que preguntaba a sus lectores: ¿se convierte usted en una bruja cada mes? O sea, aunque era la intención aquí ayudarlas a las mujeres, ya con un supuesto tratamiento, observamos que se utiliza un estereotipo problemático sexista, ¿no? Muy bien. O sea, podemos observar a partir de esos artículos, ¿ya? O podemos imaginar, o somos llevados a pensar que debe existir una montaña de investigaciones, de pesquisa, de estudios, ¿no? que se hizo acerca de ese tema. Sin embargo, en 50 años ya, de investigación, acontece que no existe consenso sólido sobre la definición de esa síndrome, las causas y el tratamiento, o incluso la existencia siquiera, ¿no? del síndrome premenstrual. Y eso es justo el punto a donde quiero llegar. Ahora yo hice la pregunta al comienzo: ¿quién conoce esta síndrome específicamente? Y eran pocas personas que me contestaron que se conoce realmente esa síndrome. Pero tal vez quieren decirme a qué se asocia esa síndrome, qué hace parte, cuáles son los síntomas que las mujeres experimentan durante este tiempo. Si alguien quiere participar, tal vez quiere activar su micrófono o escribir. Tal vez estos síntomas se atribuyen a los cambios de humor de la mujer que tiene normalmente en esa etapa. Pero no todo es así, ni todo el tiempo tampoco. Ok, o sea, voy a reformular tu respuesta. Uno de los síntomas es cambio de humor, ¿ok? ¿Qué más? ¿Alguien? ¿Puedo? Ansiedad. Ansiedad, gracias. Depresión. Depresión. Trastorno afectivo estacional. Y algunas cosas que pueden afectar son trastornos de tiroides, o tener sobrepeso y falta de ejercicio. Muy bien. Tenemos acá algunas de las opiniones, lo que se asocia con esa síndrome, ¿no? Ese síndrome. Muy bien. Lo que acontece en realidad es lo siguiente. Les voy a tratar de explicar cuál es el problema. Vamos a empezar con la síndrome premenstrual y luego vamos a hablar de una manera más específica. De hecho, cuando se descubrió, como hemos dicho en el comienzo,
cuando se descubrió esta síndrome, supuesta síndrome, se empezó a tratar de definir cuáles son los síntomas que se asocian a esa síndrome. ¿No es cierto? Porque si hay una síndrome, hay que tener alguna manera como identificarla, ¿no es cierto? Si no, no hay cómo decir si uno tiene o no. ¿Alguien tiene alguna idea o quiere tal vez adivinar cuántos síntomas se asocia a esa síndrome? Un número. 3. 3. Gracias. Más opiniones. 3 es muy poco, ¿no? ¿Puedes decirme cuáles? ¿Cambio de humor? ¿Qué más? ¿Alguien? Bueno, tal vez dolor, malestar, como ya hemos escuchado, ansiedad. Ya son 3. También algunas tienen como, ¿cómo se dice? Aspectos fisiológicos que varían, como sudoración, o están sedientas, o tienen mucho sueño. Ya hemos pasado de 3, ¿no? Ya estamos aquí con 5, 6, 7, dolores de cabeza, 8. De hecho, a esos síntomas me refiero. ¿Ya? Ahora, mi pregunta, ¿cuántos de ustedes piensan encontraron para definir ese síndrome? Y no es un secreto. Si ustedes buscan en la internet o cualquier lugar, acontece que supuestamente se encontraron 150 síntomas diferentes. ¿Ya? ¿Para qué? Para diagnosticar el síndrome premenstrual. Y no sé si ustedes ya están percibiendo cuál es el problema con este número, 150 síntomas diferentes. ¿Alguien está sorprendido acá? ¿Por qué te sorprendes, Matías? Perdón, yo vi aquí emoji. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias. Por la misma manera que son diferentes y que no definen, sí, o sea, o por decir así, define de distintas maneras, ¿no? Sí. Son muchos. Son muchos, exactamente. Solange, ¿quiere decir algo? No, la verdad no sabía que eran tantos, pero sí me quedé sorprendida por el número. Ok, Marco. Con 150 posibles síntomas, yo también podría tener eso, ¿no? Exactamente. Usted se adelantó. Eso es uno de mis puntos. Ok, eso me ocurrió. Gracias. Sí. O digo, con un número tan alto de posibles síntomas, es muy probable que usted se va a encontrar en uno de esos síntomas. ¿Ya? O sea, hemos visto los números al comienzo, están ahí entre 40, 50, hasta 90% se dice de las mujeres sufren o tienen esa síndrome. ¿Ya? Y cómo no, es claro que si hay tantos síntomas, obviamente, seguramente te vas a encontrar en alguno de los síntomas. ¿Ya? Y les voy a compartir aquí lo que yo encontré en una página de una doctora, yo creo, y para que tengan una idea a qué me refiero. ¿Ya? Y una vez más, repito, no digo que estos síntomas no existen, no digo que las mujeres no, de hecho, pasan por estas sensaciones o estas alteraciones. ¿Ya? Eso no es mi punto. Ok, aquí una definición dice que tal y como lo definen generalmente los psicólogos, el síndrome premenstrual implica síntomas negativos de comportamiento físico
y cognitivos desde el momento de la ovulación hasta la menstruación. Estamos hablando específicamente de esta fase, ¿no? Ahí empieza la lista. Síntomas digestivos. Ya les voy a adelantar, yo no voy a leer todo porque son muchos y la traducción a veces no es la mejor. Ya yo utilicé una página de internet para traducir, pero aquí tenemos algunos. Aumento de peso, se mencionó constipación, náuseas, vómitos, gases, ganas de comer dulce, aumento del apetito, disminución del apetito. No sé si ustedes se fijan acá que eso vamos a ver con la lista que tenemos aquí de los síntomas, que parece que algunas cosas son contradictorias, ¿ya? Porque este síndrome me puede causar aumento del apetito o disminución del apetito. ¿Cómo voy a saber si tengo ese síndrome? ¿No? Porque siempre está correcto, ¿no es cierto? Muy bien. O sea, tenemos esto acá, síntomas físicos, fatiga, se mencionó sudores nocturnos, ¿no? Sensación de calor, sentirse incómoda, hay varias cosas acá. ¿Qué más? Síntomas que se refieren al oído, nariz, garganta y cabeza, ¿no? Mareos, pérdida de concentración. O sea, ¿cómo se llegó a esos síntomas, a todos esos síntomas? Es porque investigaron, ¿no es cierto? Hicieron cuestionarios y preguntan a las mujeres y vamos a hablar sobre cómo se llegó a eso, ¿no? Aumento de la sensibilidad a los olores, dificultad para respirar, ¿no? Dolor de garganta. Y ahí sigue la lista, ya estamos con 54 acá, ¿no? Dolor de la espalda, dolor de las piernas, síntomas genitales, una micción más frecuente, infecciones por hongos más frecuentes, infecciones urinarias más frecuentes. ¿Qué más? Dolor de pecho, de la piel, eso se mencionó también, ¿no es cierto? Acné, piel seca, piel oleosa, psoriasis. Estamos aquí con 85. Humor y síntomas emocionales, ira, agresión, irritación, indecisión, falta de concentración. Es una lista muy grande de síntomas, ¿no? Falta de motivación, mayor sensibilidad, confusión, soledad, depresión, ansiedad, inquietud. Ya pasando de los 100 acá, 113, dolores, celos, paranoia, miedo. Y sigue la lista acá, melancolía, obstinación. Esa lista tiene solamente 133, ¿ya? Y esto último me llama la atención, dice aquí, posible aumento del comportamiento criminal. O sea, es una lista bastante universal, ¿no es cierto? Y como mi hermano lo dijo, no sé qué piensan los hombres, pero yo ciertamente según esta lista de síntomas, seguramente yo también tengo de a veces el síndrome premenstrual, ¿ya? Y no lo digo para burlarme, porque yo sé que son problemas reales, ¿ya? Que las mujeres tienen estos incómodos en cierto momento. Pero como ustedes han identificado de manera correcta, es realmente cuando un síntoma tiene una lista muy amplia de
posibles síntomas, se pone muy vago, muy impreciso. Tenemos aquí una mano levantada de Matías, por favor. Y mi pregunta era, este síndrome premenstrual que también da a los hombres, que de verdad no tenía entendido, ¿es o cómo se manifiestan en los hombres? ¿O existe en realidad? Porque ahorita estoy entendiendo que sí. No, que yo pregunto a ti como hombre, es que si ves esa lista, ¿tú puedes identificarte con algo que está ahí? ¿Ya tienes algo de esos síntomas a veces? Sí, por ahí vi algunos que sí. ¿No es cierto? Sí. Yo digo que hay muchos que yo tengo a veces, ¿no? O sea, dolor de cabeza, o sea, falta de apetito, etc. La lista es muy, muy grande, ¿no es cierto? Y así digo que eso no son síntomas exclusivamente femeninos, ¿no es cierto? Y eso es justo mi punto. Cuando es tan general, tan amplio, ¿qué me sirve para definir un supuesto problema femenino? ¿No es cierto? Ok, acá hay una observación, pero creo que la diferencia es que, ejemplo, a mí una semana casi antes de recibir mi periodo me pasa eso. Ok, se refiere a un periodo específico y eso vamos a discutir porque hace parte de entender eso. Gracias por el comentario. Vamos a tratar de entender si realmente hay muchas diferencias o no entre hombres y mujeres con esos síntomas. A ver, un instante, déjame ver aquí mis... Ahora sí, obviamente usted se debe imaginar, no sirve apenas una lista grande de síntomas, sino para poder afirmar que uno tiene una síndrome o digamos una enfermedad, lo que sea, necesitamos especificar algo. ¿Será que es suficiente si tengo uno de esos síntomas? Si tengo acné, yo tengo síndrome premenstrual. Obviamente no, ¿no? Y ahí vemos que los cientistas que han investigado ese síndrome no están de acuerdo, ¿no? Algunos investigadores dicen que hay que tener por lo menos 5 síntomas para poder afirmarse que la mujer tiene síndrome premenstrual. Kelvin, por favor. Tengo una consulta, ¿no? O sea, una observación que puede ser corregida, ¿no? Pero tengo entendido que todos estos síntomas, por decirlo de esta forma, ocurren en un periodo. Por ejemplo, usted mencionaba el punto del acné, ¿no? Pero hay personas que sufren de acné porque sí. Pero sí tengo entendido que a las mujeres, lo digo por mi esposa o por mis hermanas, cuando están en este periodo, ahí por las hormonas le sale acné, pero es algo momentáneo, no es algo que es, porque hay enfermedad de acné, hay personas que sufren de acné perenne, ¿no? Pero esto es por un periodo de tiempo, Sí. ¿Qué es eso, no? Y quería comentar también que yo, desde que estoy casado, ¿no? Quizás he podido tener un poquito más de madurez y he podido percibir y conociendo un poquito más del tema, me he podido dar cuenta que hay oportunidades que son periodos de tiempo, podríamos decir mensual, que yo me encuentro en alguno de estos síntomas.
Excelente. Gracias por tu comentario, tu pregunta. Sí, el factor del tiempo, en qué momento aparecen esos síntomas, es importante y lo vamos a discutir, ¿ya? Porque al final hay que tener alguna manera de restringir, ¿ya? No se puede decir que cuando empieza en tal momento, ahí tenemos esa síndrome o no, o se pasó un poco y se aparece en tal momento. Cuando tratamos de salud, ¿no? Medicina, de ciencia, hay que tener criterios, ¿no es cierto? Y aquí estamos y vemos que algunos investigadores dicen que para poder encajarse ese síndrome hay que tener al mínimo 5 síntomas, dicen, ¿ya? Pero otros dicen que hay que tener al mínimo 3, ¿no es cierto? Hay otros investigadores que dicen que los síntomas solo son válidos si realmente le molestan, o sea, si son graves, ¿ya? Pero hay otros investigadores que dicen que los síntomas menores también ya sirven como prueba, ya sirven como para definir si uno tiene el síntoma, el síndrome o no, ¿no es cierto? Y hay acá la cuestión también de la prevalencia, ¿no? ¿Cuán presente es este síndrome supuestamente en la población, entre las mujeres? Hemos visto al comienzo algunos números, estaban sugiriendo que estaba ahí en los 80 y 90% de las mujeres tendrían este síndrome, ¿ya? Otros dicen 50 hasta tantos por cientos, ¿no? Y lo que pasa es que los estudios son tan diversos, ¿no? Que durante muchos años realmente no había ninguna manera, no había un estándar para definir el SPM, ¿ya? Y aquí vemos que las estimaciones oscilan entre 5 a 97%, ¿ya? O sea, al mismo tiempo, todas las mujeres y nadie tiene esa síndrome, ¿ya? Espero que me entienden, ¿ya? Estoy acá comentando sobre cómo la ciencia, cómo ellos han tratado de definir esa síndrome. Y ya vemos aquí varios problemas, ¿ya? Los números son muy diferentes. Ya no puede ser que al mismo tiempo 97% supuestamente tienen ese síndrome o a veces tal vez solamente 5%. ¿Ya? Son diferencias muy grandes. Hay una pregunta aquí que puede ir aumentando los síntomas de acuerdo a la edad. No quiero entrar mucho a esa cuestión, porque en el momento ni siquiera hemos logrado definir de una manera lógica o clara si podemos hablar de un síndrome, ¿no? Porque hasta ahora lo que hemos visto es que la cosa es tan imprecisa, tan general, que cualquier uno supuestamente puede tener la síndrome o casi nadie, ¿ya? Comentario aquí de Margaret. Bueno, si no soy el esposo, era más bien una consulta. ¿Qué vendría a ser no tener el síndrome premenstrual? ¿No tener que no le venga? No sé, ¿qué vendría a ser? Porque antes de tener la menstruación, viene el premenstrual, ¿no? O sea, tiene que tener los síntomas, no necesariamente todo, o capaz que no expresarlo, pero tiene una subida de hormonas, ¿no? Que le ocasionaría o algo que se vea o que no, pero igual tener más hormonas de lo habitual tiene que ser el síndrome premenstrual. Digo, antes de la menstruación tiene que tener esa subida de hormonas. Capaz que ese mes no lo tuvo tanto o más,
pero algún síntoma capaz que puede expresarlo o no, pero igual la subida hormonal la tiene. Digo, es la pregunta, ¿qué sería no tener el síndrome premenstrual? ¿Que se le haya ido la Ok. menstruación? Otra vez voy a repetir de qué se trata la síndrome. La síndrome define que la mujer presenta uno o algunos de esos síntomas que hemos visto en la lista, ¿ya? Que son muchos. O sea, durante esa fase premenstrual van a tener un comportamiento irritado, van a presentar dolor de cabeza y algo así, ¿ya? Y las mujeres pueden confirmar eso o no, pero yo he visto muchas veces que se puede observar que se presenta algún incómodo en esa fase antes. No estamos aquí cuestionando si hay cambios hormonales o no, pero lo que estoy básicamente cuestionando es que se hace conclusiones equivocadas sobre la supuesta conexión entre cambios hormonales y el comportamiento, ¿ya? La ciencia sobre las hormonas, ¿ya? Es algo muy compleja. Y como en muchos campos de la ciencia, estamos todavía tratando con conceptos muy simplificados, ¿ya? Y se busca explicaciones fáciles. Entonces uno dice que, mira, el hormono es así, lógico que ahora se está portando así, ¿no? Se hace una correlación directa con un cambio hormonal y se trata de explicar un cambio en el comportamiento. Y les digo que la cosa no es así, no es tan simple, ¿ya? ¿Cómo puede ser que en la China, donde las mujeres también tienen sus cambios hormonales, supuestamente no tienen esos problemas emocionales, pero en otro país sí, ¿ya? Los cambios hormonales son iguales. Es de eso que queremos hablar. Muy bien, vamos a avanzar un poco, si no me faltará el tiempo. Ahora, un gran problema que vamos a encontrar es los problemas metodológicos en las investigaciones sobre el SPM, ¿ya? Esas deficiencias en los métodos son considerables, ¿ya? Los que conocen algo de ciencia saben que para definir algo, para hacer una investigación científica, tiene que tener un método sano, ¿ya? Tiene que respetar ciertas reglas, así como lo tenemos también con el estudio de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos problemas metodológicos? ¿Ya? Varios estudios pidieron a las mujeres que informaran de los síntomas de forma retrospectiva, ¿ya? ¿Cuál es el problema de relatar síntomas de manera retrospectiva? ¿Ya? Si tú relatas un síntoma de manera retrospectiva, o sea, tú tienes que confiar en tu memoria, sabemos que hay una tendencia de inflar lo que realmente ocurrió. ¿Ok? ¿Cuál sería la manera correcta? ¿Ya? Es el relato prospectivo. O sea, uno tendría que acompañar en tiempo real, en un diario, se anota cuál cambio uno está notando en su emoción o en su fisiología, ¿no? O sea, eso es un problema. Los estudios que hay sobre SPN muchas veces hacen sus preguntas de manera retrospectiva. O sea, ¿cómo usted se ha sentido durante los
meses pasados y qué síntomas ha tenido. La tendencia es que uno infla lo que realmente estaba pasando. Hay más problemas metodológicos. ¿Qué más, digamos? Así, un clásico, ¿ya? Varios estudios se centraron únicamente en mujeres blancas de clase media. ¿Y cuál es su problema con eso? ¿Ya? ¿Cómo se puede... eso no se puede aplicar a todas las mujeres. Uno tiene un grupo muy específico que se ha investigado, ¿no? Ya hemos mencionado ese componente cultural, ¿ya? Que está relacionado a esa creencia de la síndrome premenstrual. Y ya mencioné algunas veces que en diferentes culturas se desconoce esa síndrome. Otro problema grave de esos estudios científicos, de muchos estudios científicos, que ellos no utilizan grupos de control, ¿ya? No voy a entrar acá mucho en lenguaje científico, pero el grupo de control es sumamente importante para poder comparar resultados, ¿ya? Si queremos comprender las características específicas de las mujeres que tienen síndrome premenstrual, hay que compararlas con las mujeres que no las tienen, ¿no es cierto? Hay que tener un grupo control, porque al final no son todas las mujeres que tienen esos síntomas. Otro problema, gran problema con esos estudios científicos sobre SPM, ¿ya? Se han utilizado varios tipos de cuestionarios para diagnosticar el síndrome premenstrual, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Si tú usas varios cuestionarios diferentes, ¿ya? Cada cuestionario se va a enfocar o se va a centrar tal vez en diferentes síntomas, ¿no es cierto? Se va a definir duraciones distintas y con eso el resultado no es confiable, ¿no es cierto? Y obviamente los cientistas se dieron cuenta que los métodos y la definición de ese síndrome no era actual, no era no era buena suficiente, ¿ya? Y así, en 1994, la síndrome premenstrual se redefinió como TDPM, que es el trastorno disfórico premenstrual. ¿Ok? ¿Qué significa disforía? Disforía se refiere a la sensación de agitación o inquietud, o sea, es un trastorno de agitación premenstrual. Muy bien, ahora sí, con esta sigla, con la TDPM, los cientistas que están investigando escogieron criterios mucho más específicos para poder definir si uno tiene o no tiene una síndrome, ¿ya? Porque como se recuerdan, hasta ahí supuestamente de 5 a 97% de las mujeres tenían esa síndrome, ¿ya? O sea, todas o nadie. Ahora sí, tenemos varios criterios y no voy a entrar en todos los criterios, pero voy a tratar de explicar un poco. ¿Cómo se define entonces ahora esta síndrome de trastorno disfórico premenstrual? ¿Ya? Hay que tener al mínimo 11 síntomas, ¿ok? 11 síntomas
siendo que hay que tener uno de esta lista aquí, que dice cambios bruscos de humor, marcada irritabilidad, depresión severa, ansiedad severa. ¿Ya? Hay que tener uno de estos al mínimo, más de la lista que hemos visto, para dar un total de 11. ¿Ok? O sea, el criterio ahora es uno se encaja en ese criterio de tener, digamos, depresión severa y, digamos, algo de la lista anterior, ¿no? que tenemos acá, falta de motivación, confusión, ansiedad y apatía, micción más frecuente, posible aumento de comportamiento criminal. Si juntamos esto y tenemos 11, ahí sí, bueno, se puede hablar de ese trastorno disfórico premenstrual. ¿Ya? Así, y hay más criterios en realidad para poder definir eso de manera más exacta. Ya no es solamente así que, yo creo que tengo esto. No, si tienes que ser algo muy acentuado, muy claro, es algo que no es así que lo tienes todo el tiempo, tiene que ser algo que después de esa fase desaparece, ¿ya? Tiene que ser algo que es realmente grave, ¿ya? O sea, hay mucho más criterios ahora para definir si existe o no la presencia de esa síndrome con la persona, ¿ya? Dice aquí, los síntomas deberían desaparecer la semana después que termine la menstruación, ¿ya? O sea, hay mucho más, ahora ya no es tan fácil afirmar si tiene o no la síndrome, ¿no? Tal vez alguien quiere dar una idea. ¿Qué piensan? ¿Eso cambió las estadísticas, la prevalencia para esa síndrome? ¿Cuánto piensan? Porque teníamos, ¿cuánto? 80-90%, teníamos 97%, 5%. ¿Cuántas mujeres piensan ustedes realmente se encajan con esta nueva definición de la síndrome? Sugestiones. Siendo así, tal vez ninguna realmente tiene ese síntoma, es simplemente puede ser cualquier situación que genere estos síntomas, ¿no? ¿Ninguna? Ok. ¿Alguien? ¿Alguien más? Tengo una pregunta. El porcentaje de mujeres que tienen este síndrome, ¿se sabe? Porque creo que en la anterior clase, creo que, no sé si me equivoco, la verdad, pero algunos han estado, quizás dijeron entre el 5 o 8%. Ok. ¿Ya han tenido clases sobre eso? Me alegro. No parecía con... Ok, 5 a 8%. Uno dice nadie, 5 a 8. ¿Más ideas? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Solange, que a mí me parece que eso fuese como un producto de nuestra misma mentalidad sexista o del mismo sexismo. Porque dices que los estudios que hay no ponen un grupo de comparación. Ok, vamos a tratar de recordar. Okay. Los estudios que no tienen grupo de comparación es lo que definen la síndrome premenstrual. Yo dije que 94 se pusieran a definir de manera más estricta quién realmente, cuáles son los criterios para definir si uno tiene o no, que ahora se llama el trastorno disfórico premenstrual. ¿Ya? O sea, ahora sí tenemos criterios mucho más distintos, mucho más específicos. ¿Ya?
estoy de acuerdo con la definición anterior, que realmente eso no funcionaba, era muy general. Yo voy a avanzar, me van a disculpar. Los números realmente que se encuentran hoy serían excelentes que ninguna mujer tendría esas quejas, pero realmente ocurre, es algo real. Pero los números varían ahora de 1.3% hasta 7.9%. ¿Ok? Pero lo que quiero decir es que ¿ya? No son todas las mujeres, ni la mayoría, ni siquiera muchas mujeres, sino 3 a 8% que tienen esa síndrome. ¿Ya? Eso es muy diferente a lo que habíamos visto en el comienzo, que hasta casi 97%, casi todas las mujeres supuestamente tendrían esa síndrome. ¿Ya? O sea, eso sí, hay tenido un avance de un punto de vista científico, que ahora sí se usa más criterio para hablar de una síndrome o no. A ver, un comentario aquí. El comentario acá lo voy a responder de la siguiente manera. Como yo lo repetí algunas veces, nadie dice, yo tampoco lo digo, que nadie cuestiona que los síntomas existen. Realmente existen. Lo que yo estoy tratando de explicar, que el problema es etiquetar a alguien, tildar a alguien. ¿Ya? Porque al final, recuérdense que síndrome premenstrual es una definición médica, psicológica, ¿ya? De un trastorno mental. ¿Ok? Es una cosa decir, mira, estoy indispuesta, yo tengo problemas de la piel en ese tiempo y me pongo de mal humor. Es otra cosa decir, yo tengo una síndrome, y todas las mujeres tienen esa síndrome porque hace parte de la biología. ¿Ya? Al comienzo yo he puesto unas citaciones, ¿ya? Unas citas que a dónde llega esta mentalidad. ¿Ya? ¿Se recuerdan al comienzo lo que dijo ese demócrata? Dijo que las mujeres en realidad no son aptas para puestos de liderazgo, ¿ya? Porque seguramente una vez al mes, ¿no? Se ponen furiosas, desequilibradas y no se puede confiar, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que sí, aunque las mujeres pasen por cambios durante esta fase, sí están perfectamente aptas para hacer su trabajo, para cumplir con sus responsabilidades, ¿no es cierto? Y el problema que yo estoy tratando de explicar es que cuando ponemos un nombre específico a algo, ¿ya? Yo estuve hablando con un amigo mío, un médico, y yo le hice una pregunta sobre cuál es la relevancia, la importancia de definir un malestar específico, una enfermedad. Y aunque sea tal vez un poco complejo, y no niego la importancia de saber de qué se trata, ¿ya? Pero también hay una tendencia, me dijo así, dijo que las personas les gusta de recibir un diagnóstico, ¿ya? Parece que solamente se ponen contentos y felices cuando pueden dar nombre a algo que están pasando. ¿Ya? Eso yo lo conozco de mi área, de la fisioterapia también. Yo trato a alguien, tiene un problema de la rodilla y yo sé exactamente lo que ocurre, yo sé cómo tratarlo, pero el paciente solo se pone feliz cuando un médico le dice, mira, usted tiene tal y tal cosa. ¿Ya? ¿Va a cambiar algo para mí en mi tratamiento? No, yo ya sabía antes lo que hay que hacer.
pero el paciente ahora tiene un nombre, está feliz que tiene una, no sé, un problema así, una inflamación y tal. O sea, estamos hablando sobre eso, ¿ya? Y con esta definición más específica de esa síndrome, ahora sí tenemos algo más real, ¿ya? No son todas las mujeres, ni la mayoría, ni siquiera muchas mujeres que sufren de esa síndrome. Son 3 a 8%. Muy bien. Vamos a avanzar un poco. Tal vez me puede informar Marco sobre mi tiempo. No sé, tengo acá, no tengo mucho tiempo, yo creo, ¿no? Solo para no pasarme del tiempo. Bueno, la verdad es que usted tiene el tiempo que necesita, no es tan restringido. Gracias. Si alguien realmente tiene ocupación, no se siente obligado a participar, lo estamos grabando, ¿no? Lo pueden mirar después también. Gracias. Ok, voy a seguir entonces. Porque aquí ya me toca mi reloj. Ok. Entonces vamos, entonces, a ver. Y ya. Un aspecto importante es que ciertamente ustedes están de acuerdo que hay varios o hay diversas variables, ¿ya?, que pueden influenciar nuestro bienestar. Si estamos felices, ya a veces el mismo día de la semana ya es como sinónimo de una cierta disposición o no, ¿no? Tal vez conocen así el famoso lunes así, ¿no? Que para mucha gente es complicado, o el viernes que la gente se pone muy alegre porque ya se está acabando la semana, ¿no? Y, o sea, hay varios indicadores que pueden influenciar nuestro estado de ánimo, ¿no es cierto?, durante el mes. Ahora, algo interesante es que hay investigaciones que dicen que cuanto más cree una mujer que todo el mundo tiene el síndrome premenstrual, más probable es que informe erróneamente que lo tiene. ¿Ok? O sea, lo que digo es que se supone que todas las mujeres tienen, es muy probable que la mujer va a pensar así, yo también lo tengo, ¿no? ¿Y qué digo con erróneamente? Y eso, ahora sí, volviendo a lo que algunos comentarios en el comienzo sobre la fase y el tiempo. Ya yo pregunto a una mujer, ¿tienes el síndrome premenstrual? Ella me contesta, sí, lo tengo, ¿ya? Y ella hizo sus apuntes en su diario, ¿no? Y entonces yo voy a observar y los síntomas psicológicos, ¿no?, durante 2 meses que ella registró. Y lo que se nota es que en realidad no hay correlación entre los síntomas y el momento específico del mes. Porque recuérdense que ahora los criterios son mucho más exactos, ¿ya? No es así en que cualquier cosa sirve para definir si uno tiene la síndrome o no, ¿ya? Y hay otro aspecto también, que esa idea, ese mito del síndrome premenstrual, ¿ya?, tiene mucho que ver con las limitaciones del rol femenino, ¿ya? Tenemos acá un comentario interesante de una psicóloga. Dice que la psicóloga Joan Chrysler sugiere que asumir la etiqueta de síndrome premenstrual permite a las mujeres expresar emociones que de otro modo podrían considerarse maleducadas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sería, cómo la sociedad define, digamos, el comportamiento de una buena mujer? A ver, comentarios. ¿Alguien?
¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿cómo la sociedad define una buena mujer? ¿Cómo se porta una buena mujer? Porque Equilibrada. equilibrada, sí. ¿Qué más? Sumisa. Sumisa. ¿Ya? Aquí dice, otra vez leamos el comentario. Dice la psicóloga Juan Kratzer, sugiere que asumir la etiqueta de síndrome premenstrual, ¿ya?, permite a las mujeres expresar emociones que de otro modo podrían considerarse maleducadas. Y colaboradoras, tenemos aquí, ¿ya? O sea, realmente la imagen que la sociedad tiene de una buena mujer es aquella mujer que es feliz, amable, ¿no?, que se preocupa con los demás y que se siente muy satisfecha con este papel, este rol, ¿ya? Ahora sí, si uno puede decir que tiene la síndrome premenstrual, ¿ya?, es como una disculpa, un permiso, ¿no?, para poder quejarse, para irritarse, sin perder realmente ese título de buena mujer. Porque al final todos saben que en cierto momento del mes las mujeres tienen esa síndrome, supuestamente, ¿no es cierto? No sé si me siguen con lo que quiere decir. Otra cosa interesante. A ver. También sabemos que es mucho más probable que las variables del entorno de una mujer provoquen su enfado de sus hormonas, pero cuando ella atribuye el enfado a las hormonas, se exime la responsabilidad o de crítica, ¿ya? O sea, eso, vamos a volver a ese punto. Si hay muchos factores que pueden influenciar el bienestar de una mujer, ¿ya? Ahora, la idea que, bueno, eso es por las hormonas, es un modelo muy simplista, ¿ok? Y al final lo que ocurre es que acabamos invalidando las emociones de las mujeres, que muchas veces son con razón tal vez ocurren, ¿no es cierto? O sea, ¿a qué me refiero? Cuando, digamos, y eso yo ayer en algunas conversaciones yo descubrí, realmente cuando la mujer empieza a quejarse, por ejemplo, de algún colega en el trabajo, ¿ya?, hay comentarios. ¿Sí? Dice, bueno, estás en tu periodo, ¿no es cierto? O estás acá se dice, bueno, estás con TPM, ¿no es cierto? O sea, la queja de la mujer no se le va a hacer. ¿Por qué? Porque se dice que, bueno, son sus hormonas más, ¿ya? ¿Había un comentario, Solange? Tenemos bien una pregunta. Yo conocí a un Pregunta. amigo que tenía conocí un amigo que tenía la habilidad de acercarse a una mujer y saber cuándo esa mujer estaba o no estaba con el periodo. No sé si era por observación o no sé, pero siempre sabía. ¿Eso es normal o qué fenómeno es ese? ¿Qué piensan? ¿Se puede observar o no que hay un cambio? Sí, pero se puede observar, pero definitivamente no todas las mujeres presentan el mismo cambio. Entonces, ¿cómo determinar esto? ¿Cómo saber realmente si? ¿O cómo le hacía? No entiendo. Justo, así, de mi experiencia, muchas veces yo también lo consigo identificar. Muchas veces yo lo había observado en mis relaciones, así, ¿no? Pero tal vez, yo creo que el punto que tal vez no lo expliqué bien, no es ningún problema que haya cambios en el comportamiento, en las emociones
en esa fase, ¿ya? De hecho, acá muchos comentarios me confirman que sí, realmente hay muchos cambios en esta fase específica de la piel y dolores, y eso es real, ¿ya? Y hay que llevar eso a serio. Eso no es ningún problema. El problema es que si tú huyes para una etiqueta, para una etiqueta de decir, bueno, todas las mujeres tienen esa síndrome, ¿ya? Y estamos aquí tratando con conceptos sexistas, ¿ya? De asociar algo que, digamos, es natural y identificar eso como algo problemático, como, digamos, como una enfermedad, ¿ya? Ya hemos comentado, hemos oído los comentarios sobre la cuestión de la menstruación, ¿ya? De hablar en higiene, ¿no? Como si fuera algo sucio, ¿no? Y eso es el problema. Tal vez explica un poco mejor, por favor. Ok. ¿Sí? ¿Se Es que entiende? no sé cómo se entiende perfectamente, pero yo no sé cómo es que otras personas, por ejemplo, a veces simplemente cuestión de tocar a la persona y se puede saber esto. Y no sé, la verdad, no me explico todavía ese fenómeno, pero yo he visto que hay personas que pueden hacer esto. Tocando nomás, ahí sabe. Algunos es tocando, algunos simplemente estando cerca con la persona. Y no sé. Ok, no sé, yo sé tampoco. Y me imagino que ese es su método de esa persona, no va a funcionar siempre, ¿no? Porque hemos visto que los síntomas son muy diversos. Pero eso al final no es tanto el punto, identificar en qué momento una mujer entra en la fase premenstrual. Eso no es tanto el punto de la discusión. El punto que yo quiero hacer es que yo digo que es inválido definir eso como una síndrome de trastorno psicológico. Había una mano levantada acá, por favor. Creo que Matías. Sí. Claro, quizá ahorita estamos viendo algo más general, de hecho, y más específico a la vez, porque podemos ver que, como dice, no aplica a todas las mujeres los síntomas y no es para todas, es 100% general. Entonces, pero cuando los casos son realmente sí de este tipo de síndromes, ¿cómo se debería manejar la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un síntoma que dice que es un caso de siniestrabilidad, algo así, ¿no? Que tienen tendencia a herir o no sé qué tipo de expresión, no sé, se dé con eso, o acción. Cada síntoma hay que llevar a serio, ciertamente, pero eso tampoco es el asunto del estudio acá. Ahora hemos visto que para poder hablar realmente de síndrome, los criterios son mucho más distintos. Y ni siquiera he explicado lo suficiente para decir cómo afirmar si uno tiene la síndrome o no, ¿ya? He dicho que los criterios son más específicos. Hay que tener 11 síntomas. Tienen que ser compuestos de uno de los síntomas de los 4 más otros síntomas. Tiene que tener un diario por 2 meses, cada día anotando las alteraciones emocionales que uno tiene, ¿ya? Y después de una evaluación por un profesional, él va a evaluar si realmente se puede hablar en trastorno disfórico premenstrual o no. Y las chances que no es un trastorno disfórico premenstrual es bastante grande, ¿ya? Porque al final tenemos un número bajo de 3 a 8% de mujeres que realmente tienen esta síndrome. Quiero avanzar un poco y tal vez al final podemos
dar espacio para algunas preguntas. Ok. Hemos mencionado algunas veces las hormonas, ¿ya? Esta aquí es una cita del libro que yo mencioné en el comienzo. Aquí dice que en cualquier discusión sobre las diferencias sexuales en los cerebros humanos y cualquier vinculación con el comportamiento, una pregunta se hace con frecuencia. ¿Qué pasa con las hormonas? La creencia de que las diferencias sexuales en el comportamiento están tan ligadas a la acción de estos mensajeros químicos como a la del cerebro está firmemente asentada en las explicaciones biológicas populares de nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestros intereses y nuestras capacidades. ¿Ya? Fíjense, aquí dice que en las explicaciones populares, o que la gente piensa, ¿ya? O sea, hay una idea muy arraigada, muy establecida, que cambios de comportamiento, cambios de capacidad, tienen que ver con el cambio hormonal. Se hace una correlación directa. Y lo que yo digo es que no, la cosa es más complicada, no es tan simple. Ya no hablamos de hormonas masculinos o femeninos, ¿cierto? Sabemos que las hormonas están presentes en ambos los sexos. Ok, siguiendo acá, continuando. El éxito o fracaso económico, las dotes de líder, la agresividad e incluso la promiscuidad de los hombres se han atribuido a los altos niveles de testosterona, mientras que las cualidades afectivas, la gran memoria para los cumpleaños y el talento para bordar de las mujeres se deben, al parecer, a sus niveles de estrógenos. El mito del síndrome premenstrual también contribuye al estereotipo de las mujeres como seres irracionales y hipersensibles, cuando el ciclo menstrual se describe como una montaña rusa hormonal que convierte a las mujeres en bestias salvajes. Es fácil cuestionar su competencia, ¿no? Ahora, ya llegando a un fin del estudio acá, es verdad que hoy en día la sociedad, los movimientos feministas han logrado mucho para las mujeres. Ya están más representadas en varios campos de trabajo, en el gobierno, etc., ¿no? Pero todos sabemos que sigue todavía una idea de cómo se define un líder ideal, ¿ya? Con qué asociamos esas calidades, ¿ya? Racionalidad, firmeza, competencia, ¿no? Y son cosas que hasta hoy se asocian a hombres, ¿ya? Y la idea de esta supuesta síndrome premenstrual contribuye para esta posición problemática, ¿ya? Y algo interesante, y volviendo aquí, cerrando el estudio con que hemos empezado, los psicólogos hoy, ellos saben que los estados de ánimo de hombres y mujeres son más parecidos que diferentes, ¿ya? Porque si uno lo hace como hemos propuesto acá, si uno registra sus cambios emocionales a lo largo de un tiempo y se empieza a asociar eso a las alteraciones hormonales, y eso se compara con los
entre mujeres y hombres, lo que se encuentra es que hay más semejanzas entre hombres y mujeres que diferencias. Y ya llegando al fin, se ha hecho, de hecho, hay un estudio, ¿no?, que realizó un seguimiento de hombres y mujeres durante 4 a 6 meses y descubrió que el número de cambios en el estado de ánimo que experimentaron y la gravedad de esos cambios no fueron tan diferentes, ¿ya? Y yo mencioné algunas veces ya la cuestión de otros factores que pueden contribuir para cambios de nuestro ánimo o de nuestro bienestar mental. Y a ver si tal vez tiene alguna idea. ¿Qué son otros factores que pueden contribuir para un cambio emocional? ¿En qué pueden pensar tal vez ustedes? Estrés. Estrés, muy bien. ¿Qué más? También puede ser diferentes situaciones que se viven. O Sí. sea, cambios de situaciones de estrés a muy felices o al revés, viceversa. Lo voy a poner acá, lo que tengo yo. Es así, los problemas individuales como la calidad de las relaciones, ¿ya? Uno puede tener problemas de relación, ¿ya? Eso puede influenciar mi bienestar, ¿ya? Las condiciones de trabajo, ¿ya? Si tengo colegas problemáticos, tengo un jefe problemático, los problemas sociales como el racismo, el sexismo o la pobreza están muy relacionados con el estado de ánimo diario, ¿ya? Y si uno considera que hay un momento en que una mujer se pone más sensible tal vez y tal vez se percibe más el impacto de esos factores, uno tiene que considerar que el problema no es el cambio hormonal, sino son estos factores que están presentes a su alrededor, ¿no es cierto? Y ya es eso que quería compartir con ustedes, ¿ya? Yo creo que yo lo he repetido varias veces, que mi punto no es cuestionar si las mujeres pasan por cierto trastorno o no en un cierto momento del mes. Y yo reconozco que hay varios cambios, sean hormonales, sean en la fisiología o de humor. Eso es real. ¿Ya? Ahora, el problema es cómo tratamos eso, ¿ya? Cómo lidamos con estas alteraciones. Es muy fácil decir que, mira, es algo que las mujeres tienen cada mes y tienen esa síndrome y no se puede hacer nada, ¿ya? Para el final acá he puesto 2 fuentes, ya el libro que he mencionado, El género y nuestros cerebros, les aconsejo que lean, y hay un corto video en el YouTube del canal TED Talks. Si ustedes ponen PMS y TED, les va a aparecer ese título. Y con eso yo quería terminar. Y voy a terminar con una oración y luego, si quieren, tal vez podemos quedar aquí online y después separar la grabación. Ahora, Padre Celestial, queremos darte las gracias por el momento que hemos tenido. Te pedimos que nos ayudes a
repensar, a considerar nuevamente los aspectos que hemos tal vez ideas equivocadas que tenemos aprendido de manera equivocada. Te pido que nos ayudes, nos acompañes en nuestro camino, que estés con cada uno este día sábado, que nos bendices. Así te pido en nombre de Jesús. Amén.